En el tema del consumo, porque además todos estos créditos van asociados al consumo y a la bonanza económica, pues ese freno va a venir dado indudablemente cuando veamos un enfriamiento lógico de la economía. No hay mucha relación entre la tasa que fija el BCR con las tasas que después vemos en la economía. Desgraciadamente, inclusive el BCR tiene que irse a los encajes para poder restringir un poco el crédito, y subidas o bajadas en las tasas de interés tienen un impacto muy lento en la población y además en algunos casos ni siquiera se llega a trasladar a la población. Hay quienes dicen que estas medidas, digamos, si bien hace tal vez, no sé, 2, 3 meses, 4 meses, un año tenían sentido, hoy dejan de tenerlo un poco. La desaceleración, la recesión, la limitación de líneas de inversión, de crédito, aunque no abundante, pero limitación al fin, que podría eventualmente ocurrir, es decir, restringirse hacia el Perú, y obviamente lo que va a pasar en todo el mundo, el aumento de las tasas de interés va de por sí crear una recesión, va a desacelerar el consumo, digamos, y estas medidas básicamente ya, digamos, no es que no sean necesarias, pero hay que replantearlas, analizarlas de nuevo. Tanto así que el BCR ha eliminado encajes a los capitales de largo plazo, no está estrictamente relacionado con el tema, pero todo tiene que ver provenientes del exterior, esto por 2 años, y ha inyectado más dinero para facilitar la disponibilidad de circulante en el sistema financiero mediante un repo por 1.500 millones de soles. Lo que hay que tener en cuenta, Jimena, es qué productos bancarios están estrechamente relacionados con esa tasa de referencia. Y tenemos estrechamente relacionados los créditos comerciales, entre los cuales se incluye el que acabas de mencionar. Tenemos estrechamente relacionados los créditos hipotecarios, de alguna u otra forma, que si suben las tasas, como los márgenes ahí son en cierto modo más pequeños, pues también van a trasladarse esos productos. Pero no me hables de que se trasladan los productos tarjetas de crédito con 200%. ¿Qué le va a afectar la tasa de referencia suba de 5 a 6, 6.5, una tarjeta de crédito con 200%? ¿Cómo se va a trasladar o cómo le va a impactar que suba 2 puntos porcentuales el BCR, las tasas a un crédito a microempresarios al 70%? ¿Cómo le va a afectar, ¿no?, a los créditos de consumo que como mínimo están en 50%, que suban 2 puntos porcentuales? Mínimo. Entonces las restricciones van a tener que venir por otro lado, ¿no? Por otro lado, el de las autoridades peruanas. Exactamente, ¿no? O sea, ¿usted cree que las medidas siguen siendo necesarias? Las medidas siguen siendo necesarias. No hay que reevaluar, que mirar de nuevo, que estar atentos a cómo el escenario internacional se va moviendo, digamos, porque, claro, y esto hay que repetirlo, no estamos en el paraíso, tampoco es una catástrofe internamente para nosotros, para los peruanos, pero sí hay que estar atentos a lo que eventualmente podría ocurrir o cómo es que se va desenvolviendo la crisis. Yo al ministro Valdivieso lo vi preocupado al principio, tanto así que cuando recién entró a hacerse cargo de la cartera estuvo en el Congreso un poco refiriéndose a esta crisis y a las consecuencias de las mismas, y si bien se le veía una preocupación, no era nada muy importante, pero los últimos días o las últimas semanas ha estado como que más preocupado y más atento a lo que viene ocurriendo, como debe ser también, ¿no? Lo que ocurre es que va a haber consecuencias de la crisis, las va a haber, no sabemos el impacto ni el momento, eso tenemos que tenerlo claro. Todo el mundo anda con esa incertidumbre que va a pasar. Pero volvemos a lo mismo, yo creo que ha habido un desenfreno cultural con este tema del uso de los créditos, tarjetas de créditos, etcétera, y yo creo que el objetivo del gobierno tiene que ir a fomentar el ahorro, que no se está haciendo nada, a fomentar la competencia bancaria para que las tasas de los bancos se adecúen no a la verdadera tasa, porque no es lógico que se esté manejando el flotante, el dinero y se esté pagando un 1% cuando las tasas sean 6%. Pero eso... Y entonces, ¿cuál es el incentivo a ahorrar? Ninguno. No, pero el incentivo es a gastar. Tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un tema de educación, es decir, 2 aspectos. El primero, que
digamos, el sistema financiero no es atractivo para el ahorro. No paga, como usted bien dice, buenas tasas o grandes tasas o importantes tasas de interés. A nadie le interesa ahorrar en un banco más que para tener su plata segura y que no se la roben debajo del colchón. Eso es un hecho, ¿no? Y en segundo lugar, una economía o un sector de clase media baja, llámelo como quiera, que durante muchos años ha estado con un gasto, digamos, limitado, justamente porque era gente que no podía acceder al crédito o porque eran personas que no tenían la oportunidad de tener una tarjeta de crédito, mayores ingresos. Llega en ese momento y lo primero que uno quiere hacer es, digamos, de alguna manera premiarse por tantos años de trabajo donde no se ha podido necesariamente tener lo que uno hubiera querido. Así que por más medidas yo creo que tiene también que ver con un poco el apetito de la gente por tener algo que siempre quiso tener. Pero eso hay que cambiarlo, Jimena, porque mira, hay un fondo seguro de depósitos, tú puedes tener el dinero en cualquier banco, ¿no? Y está asegurado 82.000 soles, ¿ok? Aproximadamente a la fecha. Entonces la población, tú le preguntas a cualquier persona, tú sabes que en cualquier banco, no te estoy hablando del banco A y B, ¿no? Que son los más grandes, sino cualquier banco, cualquier caja municipal, tú puedes tener tu dinero seguro hasta 82.000 soles y la gente no sabe de eso. Otro tema también es cómo voy a meter mi dinero si me está rentando un 1% cuando tengo que además sufrir un ITF, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno al respecto? Nada. Entonces vemos que se incentiva por otro lado el consumo, porque si resulta que las tasas de interés son tan ridículamente bajas, no hay competencia bancaria, oye, pues al final ¿qué me queda? Pues mejor me voy a ir a gastar, porque además tenemos una inflación que supera el 6%, es decir, la tasa real que me está dando tener el dinero en el banco es negativa. Entonces mejor vamos a gastar. Entonces lo que tenemos es incremento de crédito, pero muy asociado al consumo. No estamos viendo incremento del crédito asociado a hipotecas. Bueno, lo hay también, ese incremento, pero sobre todo lo más alarmante es asociado al consumo. Y eso trae como consecuencias después presiones de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo del gobierno tiene que ir a que deshacer esa fuerte concentración bancaria que hay, deshacer esa falta de competencia y lograr que las tasas de interés, como ocurre en cualquier país civilizado, en cualquier país desarrollado, las tasas de interés libres del tesoro están en un 3% y los bancos te pagan más. Aquí están en un 6, 6,25, 6,50 y los bancos te pagan un 1. Entonces, ¿dónde estamos? Algo falla. Y el ROE de la banca estamos hablando de 29-30%. Vemos que entran nuevos bancos al Perú y sin embargo no abren oficinas. Vemos que entra nuevo, que el ROE es desorbitante como una .com, están ganando los bancos y sin embargo no abren oficinas. ¿Por qué? Porque de nada les sirve abrir oficinas porque hay limitantes, imperfecciones muy serias. Entonces eso hay que romperlo. Queremos una economía de libre mercado, entonces tenemos que sentar esa economía de libre mercado. Tiene que haber derecho a elegir banco, hoy día no lo hay. El otro día conversaba con los representantes de la Cámara de Compensación Electrónica y, oye, hoy día la tecnología está para que tranquilamente cada empleado pueda cobrar su sueldo en el banco donde desee. Ese tipo de normas, de políticas que están ahí aparcadas, necesitamos fomentar la competencia. Entonces, cuando veamos que me pagan 6, 7% en el banco, veremos si hay más incentivo a ahorrar que a consumir. Cuando todo el mundo sepa que hay un fondo seguro de depósito, como en el caso de Estados Unidos, el fondo seguro de depósito que sabe que se va a elevar de 100.000 a 250.000, cuando todo el mundo sepa que aquí 82.000 soles en el banco están seguros, veremos si la gente va a tener, Ese es mi opinión, al respecto. Gracias, doctor Miguel Ángel Martín, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico.